Buenas noches, hermanos, espero que estén bien, que anden bien. Es un placer volver a poder compartir reflexiones cortas que primeramente me hablaron a mí y que hoy soy el encargado de transmitírselas a ustedes. En esta noche, para hacerlo rápido y para tener una reflexión cortita, le voy a hablar de algo recontra, pero archimega conocido, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, que es donde David enfrenta a Goliat. Y yo hoy no te quiero hablar solamente de que enfrentes a tu gigante o enfrentes a tu problema, sino que quiero destacar algunas cualidades o algunos adjetivos que tenía David y que tuvo David en este episodio. ¿Sí? Ya todos sabemos más o menos cómo es la historia. Si no la sabes, se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Es todo el capítulo completo. ¿Sí? Son 58 versículos en los cuales se va desarrollando esta historia. Yo lo que me quiero quedar, saqué 3 palabritas para que sea más fácil, para que nos vaya quedando a todos y para que en el día de mañana, cuando lo tengamos que poner en práctica, se nos venga a la cabeza más rápido. ¿Sí? La primera palabrita que yo destaco es la voluntad que tuvo David, ¿no? Lo primero que quiero destacar es que en el capítulo 17, el versículo 20, Isaí lo manda a David a que vaya a llevarle a la guerra a sus hermanos un poco de comida, pan, y para también preguntar a ver cómo están los hermanos de David. Es lógico la preocupación del padre de Isaí. Y dice que el versículo 20 dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Recordemos que David era pastor de las ovejitas y él, antes de ir a hacer lo que el padre le había mandado, él dejó a alguien a cargo. Entonces él nunca descuidó tampoco primeramente su trabajo, y eso me habla del orden que tenía David en su vida y de las prioridades que tenía. Sí, muchas veces nosotros capaz que faltamos las reuniones o organizamos algo y no vamos después y no dejamos a nadie a cargo. Y acá David nos enseña a que antes de que hagas otra cosa, primero deja a alguien o forma a alguien para que haga primero tu trabajo y después vos podés ir tranquilo a hacer otra cosa. ¿Sí? Solamente destacar eso. Pero la voluntad que tenía David en ese momento, dice que cuando fue, pero estaba hablando con la gente y preguntando a ver cómo estaban los hermanos de él, dice que se paró un filisteo enorme. Ya lo sabemos, ya lo conocemos todos, se llamaba Goliat, y encima dice que era provocador, no sé, era un tipo complicado, que obvio que por su estatura y por su enorme físico era así avasallante. Por eso dice que justo lo escuchó David, y David, siendo más o menos algo de 1,5 metros menos que él, o inclusive menos, le hizo frente y empezó a preguntar quién es este, que me leo el versículo 26, que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, todos los soldados que estaban ahí peleando, todos hacían la vista gorda, o sea, todos miraban para otro lado, y David, que era un simple pastor de ovejas, y vino solamente a darle pan y comida a sus hermanos, fue el único que empezó a preguntar quién es este, y quiso hacerle frente ya de entrada. Entonces la voluntad de David que tenía, la voluntad al principio de que dejó su primera obra, que era el pastoreo de ovejas, lo dejó a cargo de alguien para no descuidarlo, y encontró la voluntad de Dios, que seguramente ahí fue cuando él tenía que ver a ese gigante y enfrentarlo, ¿no? Y ahí es cuando seguramente habrá sentido el llamado de nuestro Dios. Entonces ahí vemos la voluntad de David, que yendo a esa guerra a hacer otra cosa, se convirtió en la voluntad de Dios y fue el encargado de poder enfrentar a Goliat. La segunda palabrita que yo encuentro, que es una cualidad de David, es la valentía del rey David,
qué valentía tenía el rey David, que empezó, nadie le podía responder lo que él quería, qué va a pasar el que mate, él se tenía mucha confianza, qué va a pasar con el que mate a este filisteo, y todos le respondían de que se iba a quedar con el rey. Al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces todos le respondían eso a David, hasta que en un momento lo mandan a hablar con Saúl, con el rey Saúl, ¿sí? Y ahí acá vemos la valentía que se encuentra en del versículo 32 al 35. Solamente destacar el versículo 32 que dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y los hería y los libraba de su boca. Y él se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Vemos la valentía que tenía David, que muchas veces como cristianos nos falta. Hace poquito escuchaba un mensaje de un predicador, de otro pastor, que el mensaje se titulaba Sin agallas no hay gloria, y es algo que me impactó, porque es verdad, muchas veces para ser un cristiano o ser un seguidor de Cristo, muchas veces somos tibios, y dice la palabra del Señor que a lo tibio Él lo vomitará de su boca. Y y la vida cristiana se trata de ser blanco o negro. Negro hace alusión al pecado, o sea, si somos negros estamos lejos de Dios, y si somos blancos es que intentamos todos los días ser un fieles servidores a Cristo. Y aquí es cuando entra la valentía, cuando muchas veces de nosotros no nos ponemos los pantalones como se hablaba en la antigüedad, y muchas veces cometemos pecados ocultos, o simplemente no le damos el lugar o la importancia a nuestro Dios que debería tener en nuestra vida, y ahí es cuando perdemos toda valentía, y ahí es cuando nos hacemos débiles. ¿Débiles por qué? Porque hacemos crecer el pecado, hacemos crecer a Satanás en nuestra vida. Y para enfrentar a Satanás, como acá vemos que David tenía esa confianza de enfrentar a ese gigante, a ese Goliat que medía 2 metros, y era más grande que él, inclusive más forzudo. Vemos la valentía, destacar esa valentía que tenía. Aparte de la confianza, es la valentía de enfrentar al diablo, de enfrentar a Satanás, de enfrentar al mundo, de enfrentar a los que van en contra de nuestras creencias. Muchas veces nosotros dejamos pasar y nos acoplamos a lo que piensa el mundo, nos dejamos llevar por sus ideales. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mostrar nuestra valentía, cuando nosotros debemos mostrar que somos diferentes. Pero para eso tenés que tener, con todo respeto, tenemos muchas veces que tener bien los pantalones, porque si no tenés bien los pantalones, me habla de que vos seguramente, o yo muchas veces, nos confiamos en Dios. Por eso hoy te invito a que primero veas tu voluntad, veas la voluntad de lo que Dios quiere para tu vida, y si cuando estás seguro de algo y seguro de que Dios habló en tu vida, tengas la valentía de poder hacerlo. Seguramente acá David podría haber hecho, bueno, me voy y voy a seguir cuidando a mis ovejitas, pero él tuvo el coraje y las fuerzas para enfrentar, con la ayuda de nuestro Dios, a ese gigante y poder vencerlo, ¿sí? Como todos sabemos. Pero lo que más me gusta es la valentía que tuvo. Solamente David, un chico que solamente pastoreaba sus ovejas, pero dice que acá te daba el ejemplo y tenía la experiencia de que cuando venía un león, un oso, él los mataba, los hería para que no toquen a sus ovejas. Y eso me habla de que si vos estás pastoreando algo chiquito, sacale jugo todo lo que más puedas y aprendé de esas pequeñas pruebas, porque cuando venga una prueba más grande, esas pequeñas pruebas que vos aprendiste y esa experiencia que vos adquiriste te va a servir para un futuro, pero siempre confiando en que Dios va
a tener la salida. Y después la última palabrita, ya hablamos de la voluntad, que primero era la voluntad de Dios sobre David. Vimos la valentía que tenía David, que nos deja un aprendizaje para que no seamos tibios y para que nos lancemos a seguir a Cristo con muchas fuerzas y con mucho valor. Pero la última palabrita es lo victorioso que fue David. Recordemos que David mata a Goliat con una honda y con una piedrita, ¿sí? Pero lo que pocas veces se recalca es que él, para vencerlo también, Goliat queda en el piso muerto, pero David va y como trofeo va y corriendo, dice el versículo 50, saca la espada de su mano y le corta la cabeza. Y a mí es algo que me quedó de que la primera vez que leí, de que al pecado que vos tengas oculto o no, pero si es algo que te está haciendo mal en tu vida, que le puedas arrancar de raíz, que lo puedas arrancar la cabeza a ese pecado. Porque muchas veces lo dejamos medio moribundo, entonces hoy estamos bien, pero mañana volvemos a caer. Por eso acá David lo que hace es cortarle la cabeza para que por las dudas no sobreviva. Y aparte porque te sirve de trofeo. La cabeza de Goliat estaba en la mano de David. ¿Qué me habla eso? De que David venció al gigante. David tenía de trofeo la cabeza de su enemigo, ¿sí? Por eso es algo que me quedó ya de chiquito. Si tenés algo que te está costando, que te está haciendo mal o que te está interrumpiendo tu relación con Dios, te pido a que vos agarres tu onda, ¿sí? Se la tires, lo mates, pero cuando fíjate que esté bien muerto, y si está bien muerto igual, andá y cortale la cabeza. Quiero pensar que sabes de lo que te estoy hablando, de cuando tengas un pecado, arrancalo de tu vida. Sé que es difícil, sé que es complicado, porque muchas veces no queremos arrancarlo, ¿sí? Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere seguir ahí con la carne, pero te invito a que hagamos este ejemplo, que primero busquemos la voluntad de Dios, de que segundo tengamos la valentía para poder hacerla a la voluntad de Dios, porque tercero vamos a ser victoriosos. ¿Por qué victorioso? Porque a ese pecado que nos está haciendo malo, que nos está ataladrando la cabeza, le vamos a matar y lo vamos a arrancar la cabeza, lo vamos a arrancar de raíz de nuestras vidas. Simplemente esta reflexión cortita, espero que el Señor haya hablado en sus corazones como lo habló primeramente a mí, y que tengan unas buenas noches, saludos y que Dios los bendiga.